¿Qué pasaría si los señores magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Civil, empezaran a no dormir tranquilos? ¿Qué pasaría si alguien les dijera que igual, si siguen por los derroteros por los que se están desenvolviendo, sobre todo a la hora de dictar sentencias que tienen que ver con cláusulas abusivas, como ha sido, por ejemplo, recientemente la del IRPH, que es sobre lo que voy a centrar este vídeo? ¿Qué pasaría si esa impunidad de la que pretenden y lamentablemente gozan se acabase? ¿Qué pasaría si alguien empezara a decirles, oye, que lo que tú dices no va a misa, ¿eh? Cuidadito, porque puede haber un control, puede haber hasta una intervención sobre lo que haces. ¿Qué pasaría si ese día llegase? Muchísima gente, muchísimos afectados, muchísimos clientes que tienen desgraciadamente en sus contratos hipotecarios la dichosa y maldita cláusula IRPH, pues esperaban con muchísima esperanza la sentencia del Tribunal Supremo que finalmente dictó efectivamente el día 21 de octubre, luego de que el día 3 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hubiera hecho lo propio en Luxemburgo, dejando bastante claritas algunas cosas que el Tribunal Supremo pues se ha pasado, como suele hacer habitualmente, por el forro de los caprichos. Sobre esto voy a hablaros, amigos, porque este es un tema muy interesante y que va a abrir pues algunas posibilidades con las que prácticamente nadie contábamos. No esperéis tampoco escuchar o ver ningún tipo de información como la que voy a transmitiros ahora, que tengo que decir ha sido está fundamentada en las publicaciones realizadas por Diario 16 los días 23 de octubre y 14 de noviembre, porque si esperáis encontrar alguna información de estas en los medios de desinformación generalistas, lo lleváis de colores. Pero estaros muy atentos, porque voy a contaros algo que va a sorprenderos. Bienvenidos todos, amigos, a La Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Quiero dedicar este vídeo a todas aquellas personas, a todos aquellos afectados por el IRPH y por extensión por todas las cláusulas abusivas que han sido declaradas en múltiples sentencias, principalmente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que no se rindan, para que no pierdan la esperanza, porque, atención, lo que voy a contaros me parece que es de mucha relevancia. El día 21 de octubre, el Tribunal Supremo, en su sala primera, con excepción del voto particular formulado, y voy a decir su nombre porque se lo merece, por el magistrado Fernando Arroyo Fiestas, pues dictó una sentencia absolutamente lamentable, una más de las que con las que nos tiene acostumbrados últimamente. Y en relación al famoso IRPH, pues concluyó el alto tribunal en su sala primera, con excepción, como acabo de decir, del voto particular del magistrado al que me acabo de referir, concluyó que la cláusula IRPH pues no era una cláusula abusiva y en consecuencia no había que declararla nula. Pese, eso sí, así lo decía la sentencia del alto tribunal, pese a no ser una cláusula transparente. Bueno, antes incluso de ir a cursar estudios de Derecho, el primer día de llegar a la facultad, pues cualquiera sabe que una cláusula que no es transparente es una cláusula abusiva y en consecuencia es una cláusula contraria a derecho. Bueno, pues eso lo sabe todo el mundo, menos los magistrados del Tribunal Supremo, salvo el del voto particular. Claro, la indignación y el estupor que ha generado en los afectados, en las asociaciones de consumidores y en cualquier persona con un mínimo de decencia intelectual, semejante sentencia
que ha sido dictada de manera arbitraria y que además constituye un desafío de primer nivel contra la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues ha levantado tales ampollas, ha generado tal estupor y tal indignación, que esto no se ha terminado aquí. Los bancos creían que sí, los grandes beneficiados, habitualmente favorecidos por las sentencias del Tribunal Supremo, curiosamente. Pensaban que sí, y los magistrados del Tribunal Supremo también pensaron que esto se acababa con dicha sentencia, ¿verdad? Bueno, pues cuidadito porque parece que esto no pudiera ser así. Porque a partir de ese momento, el estupor y la indignación no ha sido sinónimo de quedarse con las manos cruzadas, con los brazos cruzados, de pasividad, sino todo lo contrario, de buscar alternativas y fórmulas para hacer llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a las altas instancias de Europa que el Tribunal Supremo en España, su sala primera, en este caso concreto, está dictando sentencias no respetando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, vulnerando los principios de eficacia directa y de primacía del derecho comunitario por encima incluso del propio derecho nacional. Bueno, pues esto, que es el ABC del derecho comunitario, pues la mayor parte, por no decir la inmensa mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo de este bendito país llamado todavía España, no parecen tenerlo en cuenta. No sé si es porque no lo saben o peor aún, porque no les da la gana de aplicarlo. Mirad, en la sentencia dictada el día 3 de marzo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el tema del IRPH, se dejó clarito que no había habido ahí la debida transparencia a la hora de formularla, que no se había dado las opciones necesarias informativas para que el interesado, en este caso el afectado por esta cláusula, pues pudiera haber elegido no solo pudiera haber elegido cuál de todos los índices era el más adecuado para sus intereses, algo a lo que estaba obligada la entidad financiera. Bueno, pues esto, que es muy clarito y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea así lo hizo constar, pues el Tribunal Supremo no se ha enterado o no se ha querido enterar. Y claro, ¿sabéis qué es lo que ocurre ahora? Pues ocurre que se han activado algunas iniciativas. Aparte de la cuestión prejudicial presentada por un juzgado de Reus y aparte de la que parece se está preparando por parte del juzgado de lo mercantil número 38 de Barcelona por el juez el señor Francisco González Audicana, que debe de ser ya una auténtica pesadilla para el Tribunal Supremo, pues si a esto se le une también algunas acciones que se están preparando por parte de alguna importante asociación de consumidores española, pues esto se va a hacer llegar muy lejos, se va a hacer llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a las altas instancias europeas. Y se les va a decir que aquí el Tribunal Supremo de España no está respetando la aplicación de los principios ni de eficacia directa ni de primacía del derecho comunitario y además está obviando la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Bueno, os estaréis preguntando, vale, muy bien, le hace llegar esas quejas, le hace llegar el cabreo, la indignación, el estupor, todo lo que quieras, pero ¿y a partir de ahí? Pues a partir de ahí, amigos, atención, porque siempre, según fuentes de Diario 16 y tras las consultas realizadas a varios expertos en derecho comunitario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría tomar cartas en el asunto porque debe estar ya más que harto, entre otras cosas, de la gran cantidad de cuestiones prejudiciales que se le hacen llegar como consecuencia de la mala praxis del Tribunal Supremo de España, y en aplicación de esas cartas en el asunto que pudiera tomar,
pudiera llegar incluso, atención, a decidir la intervención del Consejo General del Poder Judicial y también del Tribunal Supremo de España. Estoy hablando de una posible intervención, es decir, serían una especie de hombres de negro los que llegarían al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Supremo, es decir, a la máxima instancia del poder jurisdiccional en España, para ser ellos los que controlasen en lo sucesivo que la aplicación del derecho comunitario se llevase a efecto y no se siguiera violando sistemáticamente por parte del Tribunal Supremo. Estoy hablando de una posible intervención del Consejo General del Poder Judicial, del posible envío de, entre comillas, hombres de negro para controlar lo que hagan en lo sucesivo y de la incluso intervención del propio Tribunal Supremo. Atención, ¿eh? Ya sé. Pero bueno, ¿y qué nos quedaría entonces de la soberanía en España si resulta que tampoco tenemos soberanía jurisdiccional? Bueno, eso es cierto, pero es que hace mucho que no la tenemos. Desde que España forma parte de la Unión Europea, en base a los tratados internacionales que se suscribieron para que esto fuera posible, se cedió también en gran parte de la soberanía en materia jurisdiccional. Es decir, a partir de ese momento, los jueces y tribunales españoles no lo son solo de todo lo que tiene que ver con España. No tiene que ver, no son solo jueces y tribunales españoles, sino que son también y principalmente jueces y tribunales europeos de la Unión Europea. Y en consecuencia están obligados, sí o sí, a aplicar los principios del derecho comunitario, cosa que no están haciendo. ¿Qué va a quedar de todo esto? Pues lo veremos. Lo veremos. Esta información ha llegado a mí en las últimas horas. Yo tengo que reconocer que no conocía este dato o que se estuvieran preparando o que estuvieran orquestándose este tipo de maniobras. Pero sí se están haciendo y cuidadito porque vivimos en un momento de una enorme convulsión y además en Europa están hartos de lo que está pasando con el tema de la renovación del dichoso Consejo General del Poder Judicial y ya le han tirado las orejas y de qué manera. Por lo tanto, vamos a estar atentos a qué es lo que sucede en un futuro inmediato, porque, claro, todo esto se resolvería de una manera fácil si el Tribunal Supremo, en su sala primera, rectificase la sentencia dictada hace unos días. Igual que hizo cuando dictó aquella otra sobre el impuesto sobre actos jurídicos documentados, ¿verdad?, que tanta polvareda levantó y que ha constituido uno de los mayores escándalos de la historia del Tribunal Supremo, y ya son muchos. Bueno, pues si esa rectificación no se produjera, mucho cuidado, porque las iniciativas que van a llegar a el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dentro de muy poquito tiempo pudieran poner del revés la estructura jurídica española con una intervención sin precedentes en los máximos órganos jurisdiccionales de este país. Así que vamos a estar atentos porque, como decía al principio del vídeo, que los señores de la Sala Civil del Tribunal Supremo no duerman tan tranquilos y que los del Consejo General del Poder Judicial no sigan creyéndose que son el ombligo del mundo. Cuidadito, porque las cosas podrían cambiar y eso de esa posible intervención no es una mera elucubración teórica, es una posibilidad que han confirmado a Diario 16 varios expertos en derecho comunitario. Gracias amigos por la atención que me habéis prestado. De verdad, si os ha gustado el vídeo podéis darle un like. Si queréis suscribiros al canal seréis muy bienvenidos. Y yo ya sin más, ya hasta muy pronto. No me queda más que enviaros mi saludo fraternal de salud y libertad.